Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3, el cual está conformado por María del Carmen López Osuna, Yeilis Elena Navarrocha, Emanuel Rangel Pérez, Grecia Paloma Rivas Rodríguez, Cristian Tadeo Zúñiga López y su servidor Ángel Sebastián Ríos Núñez. Nuestro tema del que vamos a exponer en esta ocasión es el surgimiento del derecho mexicano. Procedo a darle la voz a mi compañero Emanuel para que inicie con esta exposición. Comenzamos con el tema de la independencia. Para estudiar la etapa de la independencia desde un punto de vista jurídico, se debe analizar el cambio a un Vende bien, nuevo, a por un favor. nuevo, a un nuevo orden jurídico y la nueva forma de administrar justicia, lo que trae como consecuencia la necesidad de crear nuevas leyes y modificar las existentes. El cambio de un cuerpo normativo a otro se llevó a cabo por tres razones principales, las cuales son las siguientes: que el derecho castellano indiano, que había sido dictado por el rey en su tiempo, era el vigente en México en el momento de la independencia. El segundo fue que gran parte de ese derecho ya no correspondía a las ideas de muchos mexicanos, es decir, ya no se adaptaba a las necesidades, cuyo gobierno a lo largo del siglo XIX y aplicó diversas leyes nacionales. Y la tercera razón era que la realidad social, la política y económica del país rápidamente se fue modificando. Este proceso dio inicio inmediatamente después de consumada la independencia, estrictamente con la expedición del Código Civil de 1870. Yo les voy a hablar sobre la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. Después de varios acontecimientos en la Nueva España, se integraron los Cortes de Cádiz, donde se favoreció al bando liberal, compuesto casi en su totalidad por hombres ilustrados de clase media. Dicha asamblea hizo importantes reformas de corte liberal, la más trascendental por su estructura de forma de gobierno y cubrir la totalidad del área política fue la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812, está dividida en 10 títulos y 384 artículos, que entre los más destacados vendrían siendo: la nación es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona; la soberanía reside esencialmente en la nación y ésta pertenece al derecho a establecer sus leyes fundamentales; y por último, la religión es y será la católica y se prohíbe el ejercicio de alguna otra. Aquí podemos ver que en aquellos tiempos nada más una religión se permitía y no como actualmente que se permiten todas. La Constitución trató de complacer a todos. En 1808, los criollos se manifestaron ante dicha inestabilidad y varios personajes importantes, como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes tuvieron varias reuniones en Querétaro, y al ser descubiertos, Hidalgo decidió llamar en auxilio al pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, por lo que la lucha de independencia inició con levantamientos guerrilleros por toda la nación. El 30 de septiembre de 1812, Venegas promulgó en México la Constitución de Cádiz. Por otra parte, el bando insurgente, poco a poco, la clase media apoyó la revolución y comenzó a difundir las ideas revolucionarias. Así que Morelos tomó las ideas y las plasmó en un libro llamado Sus sentimientos de la nación. Del 14 de septiembre de 1812, donde se declaraba la libertad e independencia de América, Morelos reunió en Chilpancingo el 15 de septiembre de 1813, donde dicho Congreso proclamó el 6 de noviembre de 1813 el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Las bases jurídicas de la independencia. Después del proceso de independencia, se sentaron las bases jurídicas que daban fe y legalidad a la independencia. La primera fue el Plan de Iguala. Este fue promulgado por Agustín Iturbide el 24 de febrero de 1821. El Plan de Iguala dio las bases de la independencia de la Nueva España de España, con los principales puntos de que la religión de la Nueva España es y será católica, apostólica y romana, la independencia absoluta de la Nueva España, el gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país. Fernando VII será el emperador. Mientras se reúnan las cortes, habrá una junta gubernativa que hará que se le dé cumplimiento al plan. El gobierno será sostenido por el ejército de las tres garantías. Las personas y propiedades de los ciudadanos serán respetadas y protegidas, así como que el clero conservará todos sus fueros. Y mientras la corte se reúnen, se procederán los delitos con arreglo a la Constitución de Cádiz.
El segundo fueron los tratados de Córdoba. Después de la firma del Tratado de Iguala, con la llegada de Fernando Donoghue, el nuevo jefe político de la Nueva España, y al ver que la independencia estaba casi finalizada, junto con Agustín de Iturbide, en Córdoba, firmó el 24 de agosto los Tratados de Córdoba, donde se reconoce la independencia de México, que luego sería llamado Imperio Mexicano. Su gobierno será monárquico y constitucional moderado. Será llamado a reinar al imperio el rey de España, Fernando VII, y de no ser posible, los infantes tomarán el poder. La capital del imperio será la Ciudad de México. Se integrará una junta provisional gubernativa. En la regencia, compuesta por 3 personas, residirá el poder ejecutivo, en nombre del monarca hasta que sea emperador. La junta gubernativa gobernará internamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al plan de Iguala, mientras las Cortes forman la Constitución del Estado mexicano. Ahora yo hablaré del movimiento constitucionalista, las constituciones federalistas y centralistas. Con la independencia surgió la necesidad de crear una constitución. Por lo tanto, surgieron 2 formas de gobierno, las cuales son la centralista y federalista, que estuvieron en una guerra, por así llamarlo, durante mucho tiempo. El 21 de mayo de 1823 surgió el primer nuevo Congreso Constituyente, el cual tenía un predominio federalista, lo que decidió que la nación adoptaría la república representativa, popular y federal, influenciada por la Constitución de Cádiz y la de Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1823 surge el segundo Congreso Constituyente con la finalidad de crear un acta constitutiva que se aprobó en 1824, como anticipó la Constitución con 36 artículos. México vivió una época de constante lucha de poder entre federalistas y centralistas, hasta 1867, donde triunfa la República con la consolidación del federalismo en México. La Constitución de 1824 tuvo vigencia hasta 1835, año en el que el Congreso de tipo conservador promulgó las bases constitucionales del 23 de octubre de 1835 y posteriormente las 7 leyes constitucionales de 1836, que implantaron el centralismo, mismas que fueron sustituidas por las también centralistas bases orgánicas de 1843. Para 1846 se restableció la Constitución Federal de 1824 y se modificó con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. Hasta 1853, donde Santa Anna presidió la dictadura en México con tendencias centralistas, siendo derrotado en 1855 por la Revolución de Ayutla. Con este acontecimiento se dio inicio a la primera etapa del movimiento de reforma y se convocó a un nuevo Congreso Constituyente de 1856 a 1857, el cual expidió la Constitución Política de la República Mexicana el 5 de febrero de 1857, con la que se regresó al centralismo. De las constituciones centralistas y federalistas se destacan las siguientes: el Acta Constitutiva, las cuales contaban con forma de gobierno y religión, división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La Constitución de 1824 contiene la forma de gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Las 7 leyes constitucionales que eran centralistas postulan que la primera ley constitucional son los derechos y obligaciones de los mexicanos. Su segunda ley constitucional son el supremo poder conservador. La tercera ley constitucional es el poder legislativo, sus miembros y sus leyes. La cuarta ley constitucional es la organización del supremo poder ejecutivo. La quinta es el poder judicial de la república. La sexta es la división de la república y el gobierno interno de sus pueblos. Y la séptima ley constitucional son las variaciones de las leyes que pueden llegar a haber. El acta constitutiva y sus reformas de 1847 son el acta de 1824, que era federalista, pero tuvo cambios, como el voto particular, que establecía la conservación del sistema federal, inspirándose en las constituciones de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos de Norteamérica. Establecía las garantías individuales para todos los habitantes del territorio de la República. La Cámara Popular, que tuviera 3 objetivos de reforma: su número, las condiciones de elegibilidad y la forma de elección. En cuanto a la formación de leyes, se refería al voto de 2/3 de la Cámara Iniciadora, unido al de poco más de 1/3 de la revisora. El Ejecutivo debería suprimirse al cargo del vicepresidente y la facultad del Congreso de la Unión de declarar nulas las leyes de los estados. La Constitución Federal de 1857, con tintes centralistas, establecía los derechos del hombre, la soberanía nacional, el sistema unicameral,
juicio político y el amparo. Esta fue aprobada en 1857, constó con 128 artículos, donde los derechos del hombre, los mexicanos, los extranjeros y los ciudadanos, la soberanía nacional y la forma del gobierno, y las partes de la federación, la división de poderes, la responsabilidad de los servicios públicos, las prevenciones generales, la reforma de la Constitución y la inviolabilidad de la Constitución. Movimiento codificador, código civil, penal y mercantil. El objeto de las codificaciones era poner fin a la multitud de ordenamientos y costumbres que se habían aplicado durante la Edad Media. Este proceso en México se enfocó en la materia civil, ya que un código civil ha de regular las materias en que los liberales y conservadores estaban conformes, siendo la propiedad privada, la libre circulación de la riqueza y la libre manifestación de la voluntad. El proceso codificador en México atravesó distintas formas de gobierno. Entre ellas se encuentran Junta Provisional Gubernativa. Se dice que sus principios provenían de la Constitución de Cádiz. Primera República. Ni el Acta Constitutiva ni la Constitución de 1824 regulaban las garantías individuales para la base del reconocimiento de los derechos que deberían garantizar los códigos. El régimen centralista. Los principios que funcionaron como base de la República Centralista impedían que los estados hicieran su labor codificadora independientemente, pero no se logró alguna codificación de carácter general. De vuelta al federalismo. En Oaxaca, Benito Juárez informaba al Congreso que había pedido un experto para reformar un código civil que había estado vigente hasta el año de 1837. Dictadura de Santa Anna. En 1854 entró en vigor el Código de Comercio Mexicano. Comprendía la materia terrestre y marítima. De dicho texto están representadas las propuestas de la burguesía comercial que habían sucumbido en la segunda mitad del siglo frente al liberalismo. La reforma y su imperio. Para 1857 y 1858, antes de la intervención francesa, se dictaron leyes para la administración de justicia, donde se organizaban los tribunales penales y civiles. En la materia penal se seguía aplicando la legislación española. El nacimiento del amparo. Tenemos como antecedentes del juicio de amparo a nivel externo las instituciones angloamericanas del Habeas Corpus y la Judicial Review, la Casación francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. A nivel interior, en la época novohispana, el recurso de fuerza, las apelaciones ante Real Audiencia, el amparo colonial y el juicio sumarísimo de amparo creado por la Real Audiencia de México en 1744. ¿Pero qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un mecanismo para la protección y defensa de las garantías individuales, el cual evolucionó durante los primeros años de la época independiente, alcanzando una forma clara y sistemática en la Constitución yucateca de 1841, elaborada por Manuel Crescencio Rejón, hasta cristalizar como medio de control constitucional y protección de los derechos humanos. En las 7 leyes constitucionales se creó el Supremo Poder Conservador como órgano protector de la Constitución, de carácter político. Posteriormente, la legislación intentó sustituir dicho poder por un instrumento procesal denominado reclamo, ejercido por los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia. Su fin era proteger las normas constitucionales y las garantías individuales. Como ya se mencionó, el nacimiento propiamente del amparo se ubica en la Constitución de Yucatán. Después del presente de la Constitución de Yucatán, posteriormente se estableció en el Acta de Reforma de 1847 y finalmente en la Constitución de 1857, se fijaron en los artículos 101 y 102 los lineamientos fundamentales del juicio de amparo,